Amén, ya. Te vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, primero queremos dar gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, porque tu gracia, Señor, se renueva en nuestras vidas, Señor. Cómo glorificarte, cómo no honrarte, Señor, y declarar, Señor, con nuestros labios que tú eres el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor. Señor, hoy te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor, y por eso te bendecimos y te exaltamos, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta hora, Señor, tú tomes el control de nuestra vida, Señor, tu palabra, Señor, que nuestro pastor nos va a compartir, Señor, que seas tú que hable por medio de ella, Señor, que nos podamos edificar, que podamos aprender, Señor, más de ti, Señor, que todo lo que nosotros podamos pensar como ser humano, Señor, pueda caer, Señor, y podamos descubrir, Señor, la verdad en tu palabra, Señor, que podamos vivirla, que podamos, Señor, apasionarnos por ella, Señor, y a aprenderla cada día más, Señor, y a llevarla a la práctica, Señor. Te pido por nuestro pastor, Señor, que le toca poder enseñarnos, Señor, poder hablarnos de palabras, Señor, para que seas tú, Señor, que lo utilice como un instrumento para tu gloria, para tu honra, Señor, y que nosotros, Señor, quienes estamos dispuestos a poder escuchar, Señor, podamos aprender, Señor, podamos recibirla con un corazón humilde, y como te decía, Señor, que la podamos practicar, lo que más nos cuesta, Señor. Clamamos a ti, Señor, para que tú cuides nuestro hogar, cuida a nuestros hijos, Señor, a las personas y a los hermanos, Señor, que no han podido conectar porque a lo mejor están trabajando, están haciendo otras cosas, Señor, que tú también les puedas hablar a ellos, Señor, en el tiempo en que pueden disponer, Señor, para poder escucharte, para poder aprender de tu palabra. Así que oramos por todo eso para que tú también sostengas, Señor, y dirijas este medio, Señor, que hoy ya nos estamos ocupando para poder estar en comunión, Señor, esta red social. Estamos ocupando, Señor, para que tú nos permitas que se mantenga en una buena conexión, Señor, y podamos escuchar tu palabra, Señor. Te digo por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Nayi. Dios te bendiga. Antes de comenzar, los quiero invitar a poder reflexionar en una alabanza. Ojalá que se la puedan ver bien, sin problemas de transmisión. Así que, por último, mediten un poquito en la letra y luego vamos a comenzar con la palabra de Dios. Sobre mí, has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Aún lejos de ti,
pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. Qué maravilloso que el amor de Dios, creador del universo, de los planetas, de la Tierra, del Sol, de las galaxias, Los desafíos del año pasado. y Ahora este Él, 2021 es un año lleno de nuevas oportunidades. él está con nosotros, Él nos creó, nos amó sin condición, pese a que quizás caemos tantos errores, pecamos y somos seres que quizás muchas veces no somos muy amables. Gracias a Él porque alcanzó salvación a nosotros y día a día vemos su misericordia. Cuántos momentos difíciles hemos pasado y nos hemos borrado a Él y hemos encontrado ese descanso, esa paz que Él nos da en los momentos más complejos. Sin más palabras, solamente dejamos a nuestro pastor para que él pueda administrar la palabra, así que desmuteen su micrófono, pastor, para que lo puedan escuchar. Ahí le saque el ticket rojo al micrófono, ¿me sale? Ya, ahí está. Como usted lo tuvo. Ahí está bien. Está bien, Ya. ya. Dios le bendiga. Y Amén. damos el paso para que pueda anunciar la palabra de Dios. Amén. Bendiciones, hermano amado. Bueno, es muy grato poderles ver, ya que ha sido un poco complicado el poder contactarnos, comunicando y vernos como lo hacíamos antes. Pero estamos ahí, ¿cierto? Ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. A través de la oración podemos estarnos fortaleciendo. Hermanos amados, ha sido un tiempo, bueno, yo creo que para todos complicado, pero lo que nos ha sostenido ha sido esta fe que vence al mundo, al demonio y a la carne. Esta fe que Dios nos ha dado y que nos permite mantenernos en medio de todas las circunstancias. Ha sido un tiempo bien complicadito de salud, de muerte de seres queridos, pero nuestra esperanza que un día le veremos. Esa es la fe. Y quiero justamente compartir eso en Hebreos capítulo 11, versículo 1 y versículo 6. De la siguiente manera, solamente voy a leer 2 versículos, aunque la lectura es del 1 al 6, pero vamos a leer solamente el versículo 1 y el versículo 6. En el nombre de Jesús. Dice, es pues la fe, la seguridad de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. Y el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor, oramos para que esta palabra bendita corra de fruto a 30, a 70 y a 100%. Permite, Señor, que esta palabra que conocemos y que es parte de nuestra vida, de cada uno de los creyentes, pueda, Señor, traer también nuevas fuerzas, nuevos ánimos, más revelación de tu palabra que nos ayuda, Señor,
para hacer tu perfecta voluntad como tú lo deseas. Oramos por todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Bien, hermano, yo creo que el libro de Hebreo no es un libro muy conocido, un libro comparativo, pero un libro que indudablemente fue escrito ya que muchos judíos que confiaban en Jesucristo como su Señor, su Salvador, ¿cierto? O el Mesías, Jesús Mashiach, ¿cierto? El Jesús, el Mesías en Israel, se vieron en poco tiempo perseguidos por sus propios compatriotas. Algunos indudablemente quisieron retroceder para escapar del sufrimiento porque de una u otra forma estaban identificados con Cristo. Y la exhortación de Pablo indudablemente es que nos mantengamos firmes, fuertes en esta confianza, en esta profesión de fe que hemos tenido y que nos insta a que podamos seguir a la perfección. Ese es uno de los grandes anhelos. El libro de Hebreos nos recuerda cuál es la mejor manera de perseverar en la fe. Y eso lo tenemos indudablemente que en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 2 y 3, que dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y habría que decir mucho de la historia del libro hebreo. Todos sabemos que es un libro que hasta el día de hoy no está definido si fue el apóstol Pablo o algunos de los apóstoles, algunos de los líderes. Lo único que sabemos es que es un libro que fue inspirado por el Espíritu Santo y que sirvió a los judíos convertidos al cristianismo a poder perseverar en un tiempo en que ellos esperaban que el Mesías pudiera establecerse, donde morara la justicia, donde ellos pudieran reinar, y se encontraron con persecuciones, con matanzas, y ahí donde el apóstol Pablo, en base al libro de Hebreo, les muestra que Jesús es mejor que el pacto antiguo, que la sangre de Jesús es mejor que la sangre de Abel, y que es un libro comparativo y que lo hace ver que podemos confiar y descansar que Él es el cumplimiento de la ley, Jesucristo mismo, el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, al leer este libro maravilloso nos inspira. Conversamos antes con Mauricio con respecto a esta situación un poco de la fe, como muchos cristianos en esta era que estamos viviendo ha decaído ministerios, obispos, pastores, líderes que no pudieron seguir sus ministerios radiales, televisivos, sus edificios están paralizados, no pueden sustentarlo y mucho más. Y indudablemente que la fe es algo vital en la vida del creyente porque muchas veces tomamos medidas que Dios no nos ha dicho y la fe indudablemente nos ayuda en el diario vivir, caminamos por fe, pero la fe tiene un propósito aún mayor, más grande, poder poner la mira en Jesús y las promesas venideras, ya que mientras estemos en este mundo no podemos usar la fe como un medio para vivir una vida completamente tranquilo, una vida light, sino que en el mundo tendremos aflicción. Y la vida de fe indudablemente nos permite vivir todas estas circunstancias y poder apuntar hacia el futuro. Conversábamos con Mauricio y yo le decía que al principio del ministerio, la vida de fe que uno va madurando, conociendo y queriendo, andábamos poniéndole el pie a cualquier terreno que llegamos. Porque la Biblia decía que todo lo que tocare la planta de vuestros pies sería vuestro. Pero indudablemente que después con el tiempo nos dimos cuenta que muchos de los terrenos sí eran entregados, muchas propiedades, pastores, pero muchas de las cosas no se cumplieron y a lo mejor con una fe limpia, sincera, pero ignorante de los planes y propósitos de Dios. Y por eso que en la medida que vamos creciendo, vamos madurando a la fe que Dios quiere que podamos tener, una fe que está puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. No sabemos, hermano amado, cómo va a terminar este COVID-19, este SARS-CoV-2, y qué cosas van a venir y en qué momento. Por la palabra de Dios sabemos que vienen terremotos, hambre, peste y todo esto. Por lo tanto, estamos viviendo lo que llamamos fuga apocalíptica o principio de dolores. Y aquí es donde la vida de fe nos va a permitir estar firme
para no desmayar, como dice Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, ¿cierto?, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y por eso que la vida de fe nos permite fortalecernos en esta realidad. Si nosotros echamos un vistazo a grandes rasgos para poder avanzar un poco y tener algunos puntos vitales que nos pueden ayudar. Este capítulo 11 de Hebreo fue escrito con el objeto de estimular o alentar, ¿cierto?, a los lectores a caminar con buen ánimo en el camino a la fe, en ese momento de persecución de los judíos cristianos, en ese momento en que los tenían, digamos, asediados, perseguidos de diferentes maneras. Nada mejor que el escritor es inspirarlo. El escritor de Hebreo da numerosos ejemplos de los héroes de la fe en el capítulo 11, concerniente al Antiguo Testamento, de los que destacan indudablemente Abraham y Moisés, ¿cierto?, los grandes líderes, ¿cierto? Lo primero que vemos es que habla de la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve, si es que traducimos la palabra convicción y certeza, ¿cierto?, y buscamos los sinónimos. Lo primero es, entonces, una definición de la fe. Luego habla de varios ejemplos de personajes que cultivaron y vivieron esta clase de fe, en el versículo 2 y 3. Desde Abel hasta Noé, del versículo 4 a 7, haciendo un panorama de hombres que vivieron esta vida de fe y que indudablemente muchos de ellos no alcanzaron la promesa en la totalidad. Y se detiene especialmente en el ejemplo de Abraham, que son los versículos 8 y 9, para luego presentar de una manera más breve a Isaac, Jacob y José en los versículos 20 al 22. Vuelve a detenerse y toma el ejemplo de Moisés en los versículos 23 al 29. Sin nombrar a Josué, presenta el ejemplo de la toma de Jericó por la fe, Rahab la ramera, que escapó por la fe de la destrucción de la ciudad de Jericó, que son los versículos 30 al 33. Menciona en forma breve y rápida algunos de estos nombres y expone la hazaña de estas personas que vivieron esta fe, que son los versículos 32 al 38. Y termina el capítulo 11 de Hebreo diciendo que Dios ha prometido algo mejor para los versículos 39 y 40. La razón de esta escritura es que podemos correr la carrera de fe con paciencia, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Una fe que trasciende los tiempos. Si yo tuviera que poner un título a esto, la fe que trasciende los tiempos. Indudablemente que la fe, hermanos amados, nos ayuda en el diario vivir, a vivir. Caminamos por fe, vivimos por fe, vivimos en esperanza, en aspectos familiares, en aspecto espiritual, en planes y en proyectos, indudablemente. Pero esta fe va mucho más allá de que nosotros podamos crear nuestro propio programa de vida, nuestro propio estilo de vida, y que la fe me va a capacitar para vivir la vida que yo quiero vivir. Y cuando logramos entender eso, que la fe que Dios nos ha dado es para vivir la vida que Dios quiere que vivamos, y que no sabemos cómo va a terminar esta vida, si va a ser de una forma breve, drástica, repentina, como le pasó a mi tía. El domingo, 12 de la noche, estaba bien, y en la madrugada ya había partido a la presencia del Señor de un paro cardíaco. Entonces nos damos cuenta, hermanos amados, que la vida es breve, pero vivió por fe, caminó por fe, esperando las promesas del Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacía yo ministrando ahí delante de la familia? Una mujer que siempre estuvo conmigo en los momentos cuando yo llegué al Evangelio, las misiones, es que llorar, pero con esperanza. Esta fe maravillosa, entonces, hermanos amados, nos permite mirar el futuro. Muchos cristianos y líderes han tratado de establecer una vida tranquila, pacífica, y yo no digo que es mala, una casita a la orilla de la playa, en el campo, una piscina, y todas esas cosas que son plácidas, que son placenteras, digamos, pero que la fe verdadera va mucho más allá.
a decir, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. Y ahí es donde la vida de fe para muchos termina frustrando sus vidas, cuando hay demasiadas grandes expectativas humanas, y a lo mejor pueden ser necesarias y pueden servir en la obra evangelística, en la obra misionera, en la maestría y en muchas áreas, pero que indudablemente dependen exclusivamente del Señor. Y por eso que notamos a través de la Escritura, gente que vivió en el momento cosas de fe, como fue Noé, construir un arca en el desierto. Me imagino que era el hazme-reír de aquellos tiempos de muchos compatriotas de él tantos años en ese proyecto, pero Dios le había capacitado y le había dicho que construyera un arca en el desierto. Entonces nos damos cuenta que indudablemente van a haber cosas de fe que Dios va a permitir que vivamos en esta vida, como Sara ya teniendo 90 años y siendo madre de Isaac. Imposible. Como dando vueltas a Jericó, pero eran cosas prácticas que en el momento las vivieron. Pero la vida de fe que Dios nos ha dado en general es una vida que está puesta los ojos en Jesucristo. Y en una vida que no es la vida que estamos viviendo aquí, es la vida venidera. Por eso que esta fe es una fe espectacular, hermano. Nos ayuda en el día de vivir, pero tiene como meta y propósito final la vida eterna. Cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia. Cuando vivimos la fe verdadera, entonces realmente nos sentimos peregrinos y no queremos hacer nido en la tierra como algo estable, permanente. Hoy día, paseando por acá por Villacopigüe, saliendo un ratito a orar temprano, miraba unas casas, pero espectaculares y maravillosas. Y yo digo, qué bueno, ¿no? Pero por otro lado me da pena también inversiones de cientos de millones de pesos. Y nosotros indudablemente queremos tener una estabilidad, una casa, un hogar, ¿no? Pero saber que la morada que tenemos es la morada que Dios ha ido a preparar en los cielos para nosotros. Al compartir esto, hermano, la razón de esta escritura es que entonces que podemos correr la carrera de fe, pero con paciencia. Corramos con paciencia la carrera de fe, puesto los ojos en Jesucristo. El capítulo 10, en el versículo 38, dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Versículo 39 dice, pero vosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Usted y yo somos del grupo de personas que pertenecemos a lo llamado así los hijos de la fe. Pues tenemos una fe puesta en Dios, en su promesa y en la vida eterna que Dios tiene. Es clave y fundamental que vivamos por la fe, como dice Habacuc 2:4. Mas el justo por la fe vivirá. Este capítulo se llama Héroes de la Fe, el Salón de la Fe. Le han dado muchos nombres, otros le han puesto la vida de fe, el poder sobrenatural de la fe. Mira, hay un sinnúmero de libros y nombres que le han dado a este capítulo 11 de Hebreo. La fe no es un poder por el cual nosotros podamos crear nuestro propio futuro. Ese es uno de los grandes problemas que hemos visto hoy día con los ministerios de la prosperidad y otros más que se han dado, como que dilo y se cumplirá, confiésalo y será real, y no siempre es así, hermano. Y por eso yo quiero invitarle que sin dejar de dudar y tener una vida de fe, podamos creer indudablemente en todas aquellas cosas que Dios nos ha revelado en sueños, en visiones, podamos creerlas, no dudemos. Yo creo en cosas, las he visto y hay cosas que van a pasar y están pasando y las estoy viendo. Pero hay muchas cosas que las creí, pero nunca me fueron reveladas. Simplemente las creí. Pero no se cumplieron, hermano. ¿Por qué no se cumplieron? Por falta de fe. No, yo tenía fe, oraba. Simplemente no estaban en el plan y en el propósito de Dios. Por eso que esta vida de fe, hermano,
Debe ser una vida que debe producir gozo, pero debemos mirarla fría y calculadoramente en este aspecto si queremos terminar nuestra carrera con gozo y no frustrado en el camino. Si viera usted la cantidad de cientos, miles de pastores a nivel mundial que ya han quedado frustrados en ministerio y gente que no se va a parar en esta pandemia ni va a volver a las congregaciones, simplemente porque, claro, creían, pero su fe no estaba basada en la palabra de Dios. Su vida de oración no estaba basada en la palabra de Dios. Todo corre por la palabra. Y cuando tenemos la palabra de Dios, entonces oramos con el conocimiento, vivimos por la palabra y caminamos en fe por la palabra. Esa es la vida maravillosa de fe que Dios quiere. La fe no es un poder sobrenatural en el cual yo creo mi propio futuro y hago lo que yo creo y pienso lo que yo... No. Aunque indudablemente Dios va a permitir que tengamos proyectos, una empresa, algún negocio. Sí, indudablemente. Dios puede hacerlo y se lo creo con fe y avanzo en un proyecto indudablemente. Pero tenemos que pensar que mi vida como tal no es una vida que yo voy a acomodar a un lugar, a una ciudad, porque me gusta tal ciudad. La vida de fe tiene que estar basada en lo que Dios quiere hacer conmigo y en una vida de negación. Y ahí puede estar la copa amarga de la fe. Señor, haz como tú quieres y no como yo quiero. Y por eso que la vida de fe, hermano, ha matado a muchos. Y no porque la fe traiga muerte, trae vida. Pero cuando no está el conocimiento de la palabra de Dios, lo mata porque la persona termina frustrado. Piensa globalmente, pero no trabaja localmente. Entonces debemos trabajar localmente en fe sin perder la visión global de lo que Dios quiere hacer. Puede que muchas de las cosas las logremos y otras no. Y no porque yo dude, no, de ninguna manera. Sino porque creo que Dios va a cumplir lo que Él dijo o lo que Dios le ha dicho a su persona. Hermanos amados, no por fe podemos crear entonces un futuro propio, económico propio o en cualquier lugar que yo quiera vivir del país, en el momento que yo termine o en cualquier nación. La vida de fe está sujeta entonces a Jesucristo. La fe no es una capacidad, por lo tanto, para formar mi propio plan, mi propio futuro, mi propio ministerio. La vida de fe es una capacidad que Dios nos permite para creer en Dios primero, como dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe entonces es una capacidad que nos permite primero creer en Dios. Segundo, creer en sus promesas. Pero especialmente esperar las cosas que Dios ha preparado de antemano en los cuales mora la justicia. Y ahí es donde la vida de fe, sin dejar de trabajar y proyectarse y tener meta y propósito, debe estar enfocada en cielos nuevos, tierras nuevas, donde mora la justicia. Y si vivimos con esa meta, hermano, indudablemente que vamos a tener paz en nuestros corazones. Vamos a estar tranquilos y no vamos a terminar amargados como yo he visto y yo le pido a Dios que me ayude, como muchos pastores, misioneros y líderes, frustrados completamente. Viajaron por el mundo, recorrieron, después llegaron a sus ciudades y sus ministerios claudicaron. Porque lo emocionante de las misiones y el evangelismo, cuando llegaron a sus casas se encontraron con problemas económicos, con muerte de seres queridos, con persecuciones. Entonces, la vida de fe debe capacitarnos para vivir la vida que Dios quiere y atenernos a todas las circunstancias. Y alguien dirá, ¿la fe puede producir sufrimiento? Indudablemente que produce sufrimiento, porque lo lleva a negarse a usted para comprometerse con lo que Dios quiere hacer en su vida. La vida de fe, hermano, es extraordinario. No solamente la capacidad de creer en lo imposible, no es solo creer en Dios, no es solo creer en su palabra, es creer en lo que Dios tiene preparado para los que creen en su nombre. La convicción de lo que no se ve, la seguridad y la seguridad de lo que se espera. Es dejar, en otras palabras, todo en las manos de Dios, aquello que yo no puedo hacer. Todo lo que me corresponde, lo posible lo voy a hacer, pero lo imposible lo dejo en las manos de Dios. La fe nos permite esperar, hermano.
confiar en que Dios lo que ha prometido lo cumplirá, porque todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Una confianza plena que Dios tiene un mejor futuro del que usted o yo podamos haber planificado en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios tiene un mejor futuro para nuestras vidas, hermano. Pero ese mejor futuro puede terminar llevándome a su presencia. Y para alguien va a decir, bueno, ¿y cuál es? Pero si estar con Cristo es mucho mejor, hermano. Y es por eso que en este tiempo la pregunta es, ¿hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre? Terminarán todos los procesos que vienen porque ya empezamos los tiempos difíciles, por eso soy muy amante del mensaje práctico en la vida realidad, porque nos confrontamos con una realidad que ya se desencadenó y que no va a parar. Ya estamos viviendo 6 a 7 horas menos científicamente comprobado la Tierra, ya no están que está girando los cambios climáticos, las pérdidas millonarias de agricultura, hoy en día producto de la lluvia, hermano, van a traer caos. Pero la confianza que tenemos los hijos de Dios en fe es que Él nos cuidará. Y es lo que dijo el salmista David en el Salmo 37, versículo 25. Joven fui y envejecido. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que ande pidiendo pan o mendigue pan. Esa confianza de que Dios pueda cubrir nuestras necesidades, sí. Eso no quiere decir que alguien Dios no lo levante y lo prospere y lo haga. No, sí, puede hacerlo Dios. Y si Dios se lo ha mostrado, alabado sea el nombre del Señor. Pero nuestra vida de fe, hermano, debe estar sujeto a lo que Dios quiere ser. Hebreo, por tanto, fue escrito para que los creyentes perseguidos creyeran en las promesas que Dios tenía para ellos. Cielo nueva, tierra nueva, podrían morir por causa del Evangelio. Para muchos de ellos fue traumatizante, porque ellos esperaban ya un Estado judío estable, un Mesías estable, un imperio estable, que él ya regiría con vara de hierro, y se encontraron con un Mesías que muere, con cristianos quemados, con otros echados en Cueva León y tantas cosas más. Para otros tenía que ver con cosas venideras. Mira Hebreo 11, versículo 9, 10. Dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, no era la casa que tenían aquí, ¿no? Aunque podían haber logrado cosas así, ellos estaban esperando una cuyo el arquitecto es nuestro Dios, cuyo fundamento es Dios. Y él lo dijo, él voy pues a preparar morada para que donde yo esté, mis servidores también estén. Hermanos amados, no quiero frustrar con esto la vida de fe. Yo creo en Dios, que Dios va a hacer cosas espectaculares, indudablemente no dudo, pero que estas pandemias y estos problemas que vienen pueden llevar a muchos cristianos a la presencia de Dios, no hay problema. La fe entonces nos permite, hermano, mantenernos en tranquilidad. Cuando nosotros vemos entonces en Hebreos 9 y 10, nos damos cuenta que la fe que podemos tener en Dios nos ayuda, por lo tanto, a esperar en una ciudad cuyo fundamento y arquitecto y constructor es Dios. Digo todas estas cosas, hermano, porque yo quiero que usted, así como yo, no terminemos nuestras vidas frustradas, como ya está pasando con muchos líderes, con muchos siervos de Dios, que se lo digo, y que han caído en un estado de depresión y angustia. No crea que no hay muchos líderes y ministerios que están en estado depresivo, complicadísimo. Y si usted me pregunta a mí, y usted no ha pasado, pero pues indudablemente que sí. ¿Y qué me ha sostenido? La fe en Jesucristo. La esperanza en Él. Que Él está en control de todas las cosas. Y que todo lo que me ha dicho en forma personal lo va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta.
Pero Dios apoya visiones, pero no carriles, ¿cierto? Dios apoya cosas que Él muestra, que Él revela. Hermanos amados, entendemos que este capítulo fue para una comunidad judía que ahora vivirían por la fe. Ya no era por obra, ya no estarían basados en los antiguos pactos y cosas, sino que ahora venía una vida de fe para estos judíos cristianos. Una fe que depositaba ahora no en la obra misma, sino en Jesucristo. Ya no por obra, sino que dependerían de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Para que no se cansen de esperar, sino que avancen. Esa es la idea. No se cansen los sufrimientos, las enfermedades, las persecuciones, el caos, el estrés, todo esto, sino que, como decía antes Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si nos desmayamos. Qué importante entonces aferrarse a esta fe en Cristo Jesús, hermano. Porque en la medida que vengan más cosas, la fe de muchos va a caer. Porque a causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Se mantendrá la gente en oración ante lo que se está viviendo? Indudablemente que los hombres y mujeres que viven por la palabra, que estudian la palabra, que comen la palabra, que caminan por la palabra, van a poder resistir esto. Pero aquellos que no hagan de la palabra su vida, indudablemente van a terminar frustrados, porque no van a entender que todo este proceso es un plan de Dios y que está proyectado hacia el futuro. Hermanos amados, ellos vivieron y murieron en fe. Como estaba viendo ahí en Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todo esto, sin haber recibido lo prometido. Murieron, hermano, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, miren, lo creyeron, saludándolo y confesando que era extranjero y peregrino sobre la tierra. Abraham murió, hermano, habiendo visto algunas cosas, pero no todas las cosas prometidas por Dios las vio. Cumplidas y recibido el hijo que el Señor le había prometido en Génesis. Pero él no vio toda la promesa cumplida en general, pero lo creyó, lo vivió por fe. Por lo tanto, hermano, podemos vivir y morir creyendo en que Dios cumplirá. Esa es la vida de fe. Nuestra vida de fe me hace permitir avanzar. De otra manera, con los años, ya que uno va avanzando, terminaría frustrado, hermano. Ya ese hermano pastor me dice, oye, ¿y usted qué cree? El Señor siempre... Y tú no cambias, David, siempre, me lo han dicho, y lo digo con humildad, ¿no? Y yo digo, y pastores, me dice, David, tú siempre que no, que vamos, y te ando. Pero si es que la vida de fe debe darnos ánimos para avanzar, hermano. Y si Dios me llama antes, bien, pero me va a pillar peleando la buena batalla. Me va a pillar terminando la carrera. Y aguardándome a mí como a usted la corona de justicia que nos dará, no solo a mí, a todos los que creemos en su nombre. La vida de fe, hermano, es una vida extraordinaria. Es espectacular, hermano. Produce gozo. Está llena del conocimiento. La fe no es algo vacío, está nutrida por la palabra de Dios. Son dos letras, pero tiene la profundidad del conocimiento del autor y consumador de la fe, que nos hace mirar y poner los ojos en Él y en los cielos nuevos y en la tierra nueva donde mora la justicia. Quiero ir concluyendo alguna idea. En Hebreos 11, versículo 14-15, no solamente estos murieron, sufrieron o no vieron todas las promesas cumplidas, sino que ellos vivieron y murieron muchos de ellos en fe, buscando una patria mejor. Versículo 14-15. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Tenían tiempo para volver, pero ellos estaban esperando una patria mejor.
Hermano, yo lo que quiero dejar en su mente, hermano, hermana querida, matrimonio joven y todavía, es que sin perder los proyectos, las metas que tengan por delante, siempre piensen que hay una patria mejor y que hay cosas mucho mejor que Dios nos está teniendo. Esta fe, hermano, debe proyectarnos hacia el futuro, porque de otra manera el sistema o la vida, Dios nos puede llamar en cualquier momento el escenario de la tierra. Y alguien dirá, ¿peleando la buena batalla? Sí, peleando la buena batalla. Yo he visto pastores, amigos míos que han muerto del día a la mañana, hermano. Y los hombres estaban ahí batallando y alguien me dice, ¿usted vio todo cumplido lo que dijeron? No, no vi todo. Pero murieron y vivieron en fe, hermano. La pregunta es, ¿siente usted que es una mujer, un hombre de fe, que camina por fe, que descansa en la fe en Jesucristo? Miren lo que dice el versículo 16. Dios no se avergüenza de este tipo de fe. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios nos avergüenza de llamarse Dios de ellos. Yo no quiero que Dios se avergüence de mí, yo quiero vivir una vida de fe, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hombres y mujeres de fe, hermano. Rahab y tantos más eran gente que honraron al Señor y vivieron este tipo de vida. Escogieron sufrir ante los deleites de este mundo. Versículo 25. Escogieron antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Se da cuenta, hermano? Qué extraordinario. Escogieron sufrir ante los deleites. ¿Cómo pasó con Moisés? Perdió todo lo que era ahí, el palacio, los deleites, placeres, privilegios, honra. Pero él entendió que había algo mucho mejor, más excelente, ser perseguido por considerarse hijo del pueblo de Dios, ¿cierto? Sus mayores riquezas, hermanos. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios que tenían puesta la mirada en el galardón. Que tenían puesta la mirada en el galardón. O sea, las riquezas mayores estaban en lo que Cristo Jesús había hecho en la cruz por ellos. El que siendo rico se hizo pobre. El que siendo bendito se hizo maldito. Y que estando sano, por sus llagas todos fuimos curados. La sanidad espiritual de la vida eterna, no de la llaga de la enfermedad temporal. Eso fueron pequeñas pinceladas. Lo que Dios nos está dando, una sanidad de vida eterna, hermano. Y esta es la que yo deseo. Sus mayores riquezas. Vivieron por fe, caminaron por fe, murieron por fe. Vivieron como si vieran a Jesús y sus promesas cumplidas. Mira el versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué maravilloso, hermanos amados. Qué extraordinario. Tal como lo hizo con Moisés, Dios a veces está también mostrando a nosotros que también nosotros podemos vivir este tipo de fe. Y en el versículo 29 solamente, por la fe pasaron el mar rojo como por la tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Quiénes cruzan el río, hermano? La gente de fe. ¿Quiénes meten los pies cuando las aguas se anegan? La gente de fe. Dios quiere que demos, en otras palabras, demos paso de fe para cruzar todas las situaciones que tenemos que vivir en esta vida. Y teniendo este pensamiento, hermano, vamos a tener indudablemente claro lo que dice el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Así que a veces, hermano, tenemos que tener este tipo de mentalidad, porque si usted me pregunta, ¿ha visto morir pastores este tiempo? Mucho.
líderes muchos, funerales mucho más. Y era gente buena, sí, muchas de ellas sí. Gente fea, bueno, sí, varios. Y no alcanzaron a ver todo lo que ellos querían ver. Pero el versículo 40 debe traer la paz total en nuestro corazón, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiero invitarle, hermano amado, en esta fe que vence indudablemente al mundo, al demonio y a la carne. Esta fe que está sujeta a Jesucristo, a su palabra, pero que primordialmente vivimos indudablemente una vida de fe y caminamos por la fe como Enoc. Esta fe nos capacita a la vida futura, a la vida eterna que Dios tiene preparada, donde mora la justicia. Esta fe nos debe impulsar y entender, no solo intelectualmente, sino en nuestros corazones, que realmente, hermanos, somos peregrinos. Si no tenemos el conocimiento que somos peregrinos, pero no lo incrustamos en nuestro corazón, usted va a sufrir cuando no vea cumplir las cosas o pierda cosas que logró en este mundo. Pero cuando entiende que la mira está arriba, va a tener paz en su corazón. Hermanos amados, yo deseo que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca, siga creyendo en el Señor, a su palabra, siga creyendo en lo que Dios le mostró y camine en fe, sabiendo que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Deseo que Dios les bendiga abundante y ricamente. Señor, oramos en el nombre poderoso de Jesús, Padre bueno, para que así como todos estos hombres y mujeres de fe que murieron, fueron traspasados, que vivieron como viendo al invisible, que muchos de ellos tenían tiempo para volver a sus casas, pero ellos esperaban una patria cuyo fundamento, cuyo arquitecto es tu Hijo, Padre bueno. Y creemos con todo nuestro corazón que llegará el momento y la hora que vendrás por nosotros. Pero queremos estar batallando y peleando y mirando aquellas calles de oro, aquel mar de cristal, aquella vida eterna, aquella dicha. Señor, ayúdanos sin dejar de proyectarnos en nuestros proyectos como personales, familiares, a entender que tú tienes cosas aún más excelentes para nosotros. Te agradecemos por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, lo invito a meditar en una alabanza y para así poder luego despedirnos. He decidido ser
ya la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mantengamos nuestra fe en Cristo, hermano, que es lo que va a llevarnos a superar todas las circunstancias difíciles. Voy a pedirle a Samuelito, que está ahí, lo estoy viendo en cámara, si puede orar para despedir este culto y cerrar. Ya, tienes que sacarle el silencio al micrófono. Ah, sí, ahí sí. Ahí sí. Amén. Señor, te queremos dar muchas gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias por todo lo que has hecho en nosotros, Señor. Amén. Te queremos dar gracias por este servicio. Gracias por la palabra que hemos recibido, Señor. Porque tu palabra siempre nos llena nuestro corazón. Gracias porque siempre nos enseña. Y porque gracias a ti tenemos nueva vida, una vida transformada por ti. Gracias porque siendo el Rey de Gloria, el Rey Todopoderoso, tú viniste y te hiciste pobre por amor. Y gracias a ti, Señor, nosotros estamos en pie, Señor. Nos pueden pasar cualquier cosa, Señor. No sabemos si hasta incluso esta pandemia vaya a durar, Señor. No se sabe. Y no se sabe cuántos problemas vayan a venir. Porque tu palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Pero debemos tener fe en ti. Porque tú eres quien nos fortalece, porque en ti somos más que vencedores. Te damos gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos, Señor. Y dale, Señor, a las familias, a aquellos hermanos que están viendo quizás este servicio, o aquellos que lo verán más tarde en YouTube, Señor. Gracias por todo y permita a mis hermanos que tengan una linda semana. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.